que puse pie en esta iglesia. Y eso, imagínate que cuando llegan esos niños a la iglesia, lo que más conmueve... Compartir el tiempo de su esposo, ahora ya no solo con usted y sus hijos, sino que tenía una iglesia que ama. La familia es el primer núcleo de formación. El Señor le place regalarnos una hija, nosotros no éramos... Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos a la Iglesia Nuevo Jerusalén Podcast. Para nosotros es un gusto y un privilegio de estar en este lugar en el cual compartimos y traemos preguntas a nuestro hermano. Bienvenido, hermano, para nosotros es un gusto tenerlo en esta iglesia. ¿Nos puede decir y presentarse cuál es su nombre? Sí, claro. ¿Cómo estás, Robin? Dios te bendiga. Dios lo bendiga. Es un gusto, un privilegio, la verdad, estar aquí. Mi nombre es Rodrigo Fernández. Yo soy de Houston. Pastoreo ahí en Houston hace unos años ya. Y bueno, soy de nacionalidad chilena. Así que tengo ando con mi esposa acá en Long Island. Tengo 3 hijas. Un yerno y un nieto, así que todo bien, extrañando nomás a las hijas y al nieto. Amén, para nosotros es un gusto una vez más tenerlo acá. En esta tarde vamos a tener unas cuantas preguntas para la cual a veces nosotros nos la preguntamos, pero también me imagino que el resto de las personas dentro de la iglesia también se preguntan. Pero para empezar, antes de eso, ¿usted nos puede contar un poquito más de usted? ¿Cuánto tiempo lleva en la fe? ¿Cuánto tiempo lleva en el pastorado? ¿Qué es lo más difícil para usted dentro del pastorado? Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, ya en la iglesia de ahora, Manantiales de Vida, tengo 16 años trabajando ya como pastor. Primero trabajé como pastor de jóvenes. Y después ya como pastor. Desde chico que voy a la iglesia, desde pequeño que estoy en el Evangelio. Así es que bueno, nunca, si me preguntan alguna vez, porque hay muchas personas que no les gustaría o no les gusta en realidad tomar el pastorado, pero lo cierto es que yo nunca lo pensé. O sea, no estaba en mis alternativas, ¿no? Ser pastor, simplemente Dios en su gracia, en su misericordia me llamó para servirle. Y bueno, y aquí estoy. Y una de las cosas más difíciles es la constancia, la perseverancia. Una de las cosas más difíciles en el pastorado es, aunque no veas los resultados, tú tienes que estar ahí. De pronto, igual que toda la gente, de pronto no tienes deseos de hacer las cosas, pero sabes que las tienes que hacer y son tu deber, tu responsabilidad. Y eso más que nada, pero la verdad que ha sido un tiempo gratificante, saber que si Dios te llama, Dios te respalda también, ¿no? Y saber que estamos en sus manos. Y recién hablábamos, ¿no? Recién hablaba con el hermano en el programa de radio y hablábamos acerca del amor de Cristo. Creo que el amor de Dios es lo que a nosotros nos ha sostenido en todo este tiempo de ministerio. Amén. Como usted dice, es como la motivación más grande de usted para seguir. Me imagino, como usted acaba de decir, que el pastorado es uno de los llamamientos más grandes que existe dentro de la iglesia, porque prácticamente usted es como el doctor de las almas, porque es un llamado, como usted dice, es un llamado bien grande en la cual quizás hay momentos, como usted acaba de decir, que es como un estancamiento, pero lo que usted lo ayuda es perseverar. Y la verdad nos alegramos que usted siga perseverando porque todos luchamos para el mismo reino. Todos estamos acá para ganar almas para el mismo reino, ¿verdad?
Y qué bueno, hermano, gracias por compartir con nosotros. Pues nosotros tenemos acá unas preguntas Sí. en las cuales nos gustaría a usted responder conforme el conocimiento que usted tiene. ¿Será que usted nos puede decir o nos puede dar una breve definición sobre qué es el significado bíblico de la soberanía de Dios o qué significa? Porque a veces escuchamos esa palabra y pensamos soberanía y decimos eso suena como una palabra demasiado grande, pero usted nos puede dar una pequeña explicación bíblica de lo que significa decir Dios es soberano. Bueno, Dios es soberano. Podemos decir que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Él tiene control absoluto de todas las cosas. Dice la Escritura que todas las cosas fueron creadas por Él y hechas para Él. Así es que creo que la soberanía de Dios es tener el dominio, el control absoluto de todas las cosas que han sido creadas. Prácticamente lo que usted está diciendo es que Dios tiene el control desde el más pequeño átomo, Absolutamente microscópico, de todo lo hasta la creado. tormenta más grande De todo lo creado. que existe. De Amén. todo lo creado. Y lo podemos ver en los pasajes, ¿no? Cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús calmó la tormenta y al principio ellos dijeron, ¿quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? Pero después podemos ver cómo la vida con Jesús los hicieron crecer a ellos, que en una misma situación ellos ya no dijeron, ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedece? O sea, que el viento y el mar le obedezcan, ¿no? Ya después, en la segunda tormenta, ellos pudieron, después de que caminaron con Jesús, después que lo conocieron, pudieron decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amén. Si nosotros decimos que Dios está en control del mundo, ¿verdad? Y como usted nos acaba de decir, lo que sucedió con los apóstoles, si Dios es soberano y está en control de todo, ¿por qué es que Dios permite el sufrimiento en la tierra? ¿O por qué es que podemos decir, Dios permite o Él ha decretado que pase el sufrimiento en la tierra? Bueno, no es que Él ha decretado, sino que recuerda lo que pasó. Tenemos que volver al principio. Él creó todo hermoso, Él creó todo perfecto, ¿sí? El Edén, y puso al hombre y a la mujer para que lo disfrutaran absolutamente todo. Y todo lo tenían para disfrutar, excepto una cosa, ¿no? Y esa cosa es lo que ellos hicieron. Entonces es la rebelión del hombre, no es Dios, es la rebelión, es el corazón del hombre que está sin Dios, en realidad, que es cuando escucha una voz extraña, porque Jesús, o sea, Dios Padre le dice, ¿no? ¿A quién escuchaste? Cuando ellos se vieron, ¿no? Cuando dijo, ellos tenían una relación tan cercana que cuando Dios, después de que ellos pecan, ellos se esconden. Fíjate tú que cuando ellos pecan, lo primero que hacen es mirarse a sí mismos y se ven desnudos, porque entra la conciencia, despertó la conciencia de pecado en ese momento. Entonces es el pecado en el hombre lo que en realidad lo que se revela contra Dios. Dios no desea, Dios no espera que el hombre sufra, pero esa es la consecuencia del haber pecado, es la consecuencia, ¿no? Pero también tenemos dentro de la consecuencia, no podemos olvidar la promesa. Amén. ¿Sí? Amén. Que ahí mismo, una vez que pecan, o sea, Dios dentro de su soberanía y dentro de todo, enseguida dice, aunque el enemigo haya querido destruirlos, ¿verdad? Y le golpeó el calcañar, dice que la simiente de esta, ¿verdad? Va a... Que la simiente de una mujer, la primera profecía mesiánica, el protoevangelio que le llaman otros, enseguida Dios nos da la promesa en el Edén, y no solamente eso, sino que después la vimos cumplida, ¿sí? con Cristo. Exacto, como usted acaba de decir, prácticamente por eso es como preguntaba yo, ¿será que Dios permite o Él ha decretado que las cosas pasen? Porque si nos damos en cuenta, podemos ver lo que pasó a Job,
¿verdad? La historia que le pasó a Job, cuando Satanás prácticamente llegó y le dijo que a Dios que Job simplemente le servía por todas las cosas que Dios le daba. Pero a la misma vez Dios le dice, ok, yo te doy permiso, o él mandó a Satanás que le quitara todo. Sí, él le permitió solamente que no tocara su vida, ¿verdad? Pero ellos tienen una conversación previa, porque Jesús le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un hombre justo? ¿No? Entonces, Dios conoce nuestros corazones y el diablo siempre va a querer, obviamente, destruirnos. El diablo va a querer, su objetivo principal es eso, ¿sí? Y él le dijo, como tú dices, ¿no? Está así porque lo tienes con bien. Pero el Señor le permitió, le dijo, está bien, hazlo. Y a veces Dios permite esas situaciones para que nosotros crezcamos en la fe, para que sigamos creyendo, porque el camino del cristiano no siempre es color de rosa, ¿sí? Es mentira eso, y creo que es más, creo que cuando uno llega al Evangelio a veces suceden cosas que al parecer se nos vino todo encima, pero es la fe, es la prueba, ¿sí? Justamente el día de mañana voy a compartir un mensaje de fe. Amén. Así es que lo tengo ahí guardado en el horno, está en el horno. Amén, hermano. Ahora, después de lo que pasó con Job, ¿verdad? Ahora nosotros como cristianos, ¿cómo podemos confiar? Porque podemos pensar que Job en ese mismo tiempo, mientras él pasó a través de todo, él quizás no es que dudó, pero podemos leer en el libro de Job el tipo de preguntas que él se levantó, sí, ¿verdad? Ahora, como nosotros como cristianos también ahora podemos confiar en la soberanía de Dios a través de lo que nos está pasando, a través del dolor, porque también, como podemos ver, el apóstol Pablo, él también tenía un aguijón. Él sabía que Dios había permitido que se le diera el aguijón a él, y él se lo pidió a Dios varias veces que se lo quitara, ¿verdad? Pero que le respondió Dios, basta mi gracia. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos podemos verdaderamente enraizarnos, o cómo es que podemos verdaderamente tener esa confianza plena en que Dios es soberano y que no importa lo que estemos pasando, Dios está en control? Sí. ¿Conoces el Salmo 23? ¿Qué dice el título del Salmo 23? Jehová es mi pastor. Creo que el Salmo 23 es un salmo conocido por todos los cristianos. También creo que es el favorito casi. Y no solo por todos los cristianos. ¿Ustedes lo conocen, los que están acá? Todos. Creo que el Salmo 23, mi mamá tiene una librería cristiana en Chile. Wow. Y una de las cosas que más vende son pergaminos del Salmo 23. La gente los coloca en las paredes, los coloca en las puertas, pero conocen el Salmo 23, pero no que es el Salmo del pastor, pero no conocen al pastor de los salmos, que es diferente, porque cuando tú conoces al pastor de los salmos, sabes que ya no estás solo. Sabes que Él te va a llevar por pastos verdes y te va a hacer descansar. Sabes que aunque pases por sombras de muerte, Él estará contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento. O sea, cuando conoces realmente al pastor de los salmos, no al salmo del pastor, vives confiado, vives seguro, vives pensando en que hoy quizá es el último día de tu vida y que Él puede venir por nosotros y estás seguro que vas a estar con Él. Y termina diciendo el Salmo del Pastor que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Cuando tú piensas en eso, que el bien y la misericordia están contigo al levantar, al acostar, vives seguro, vives confiado, y en vez de quejarte, comienzas a vivir una vida de agradecimiento. ¿Sí? Entonces el quejarte, ¿sí? ¿Qué hizo con el pueblo de Israel el quejarse? Lo hizo dar vuelta. Ellos habían salido de la esclavitud, habían sido libres. Sin embargo, miraron a la primera que miraron atrás, que los perseguían los enemigos, y mejor nos hubieras dejado en Egipto, ahí teníamos pan. Y donde
y Sí, donde, se querían regresar. y prácticamente. donde ser sepultados. Sin embargo, el hombre de Dios los miró y le dijo, miren bien a sus enemigos, mírenlos bien. Mírenlos bien porque nunca más van a volver a verlos. O sea, antes de cruzar ya estaba seguro de que Dios le había dado la victoria. Y creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar seguros de que ya tenemos la victoria asegurada. Porque nosotros vamos en triunfo y victoria en victoria. Amén. Exacto, prácticamente lo que usted nos acaba de decir es lo que también dice en el libro de Romanos, donde dice que todas las cosas van Nos bien ayudan a bien. para los que aman al Señor. Pero creo que esa es como la clave en la cual dice, todas las cosas bien para los que Aman a aman Dios, conforme a los Dios, que a su propósito hemos conforme a sido que fueron llamados. Exacto. Sí. También nos dice, pero ahí es donde el apóstol Pablo también dice, pero ni la muerte, y él empieza a decir que Uf, todas ni las la vida, cosas, sí. a- Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, absolutamente nada nos podrá separar de su amor. Exacto, y al final termina diciendo, nada Ujú. nos separará del amor de Dios. Entonces podemos decir que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, siempre Dios termina a cabo sus propósitos, por lo mismo que pasó, podemos decir, por lo cual pasó Josué. José, creo que fue José, en la cual sus hermanos prácticamente hicieron todas las cosas malas. Ellos lo hicieron de corazón, pero al final sabemos que él dijo, ustedes lo que ustedes hicieron lo hicieron de maldad, pero Dios lo usó Para bien. para bien. Exacto. Entonces podemos ver que en medio del dolor, porque es normal, yo no sé si es normal o no, o es casual, mejor dicho, en la vida de nosotros de cristianos, de dudar de Dios muchas veces. Sí. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cuando la duda llega al corazón? Porque a veces tocamos fondo, no vemos a Dios en ningún lado ni en otro. Yo no sé si ustedes han pasado por lo mismo, en la cual a veces sentimos que la fe ya no sobrepasa a otro nivel, llegamos como estancados y todo eso. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese momento cuando como que llegamos a una línea recta en la cual la fe como que ya no creciera y absolutamente nada? Mira, todo viene de Dios y la fe también. Nosotros no podemos crear la fe viene de Dios, ¿sí? La Escritura dice que la fe viene por el oír por la palabra, ¿no? Entonces absolutamente todo viene de Dios. Cuando va el hombre y lleva a su hijo endemoniado y lo presenta ante Jesús para que Jesús lo sane, Jesús le dijo, si puedes creer, y él le dijo, creo. Pero inmediatamente él dijo, ayuda a mi incredulidad. Eso para mí siempre ha sido impactante. Entonces él lo que está queriendo decir, creo, pero ayúdame a seguir creyendo, ayúdame a creer, ayúdame a no tener fe. Creo que el apóstol Santiago también habla cuando debemos pedir, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lado a otro, ¿verdad? Y dice, quien piense tal cosa, no recibirá cosa alguna. Entonces, la fe, y la duda siempre va a estar. Es difícil. La duda siempre va a haber, porque fíjate tú que siempre hay desafíos en la vida. Entonces, y los desafíos, a mayor crecimiento espiritual, los desafíos van a ser más grandes, ¿no? Pero también tenemos que confiar en que si los desafíos son más grandes, bueno, nuestro Dios es más grande que aún, ¿no? Y cuando venga esa duda, pedir a Dios que Él ayude a nuestra incredulidad. Nada viene de nosotros, no puede venir nada bueno de nuestro corazón. Entonces todo viene absolutamente de Dios y Él es quien nos ayuda a creer para poder salir adelante en todas las cosas. ¿Sí? Y fíjate, recuerdo ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema? Acudimos, ¿a quién? Acudimos inmediatamente, ¿verdad? Al abogado, al doctor, al vecino, al amigo, a los papás, si están con vida, a los hermanos, llamamos, si están en el extranjero, llaman a los hermanos que están acá en los Estados Unidos, o tratamos de ubicar a alguien que tenga alguna conexión, algún recurso, ¿sí? Es lo que inmediatamente hacemos. El apóstol Pablo tenía recursos. El apóstol Pablo era un hombre conocido, ¿no? Y él estuvo preso
con Silas. Y dice la escritura que a medianoche ellos estaban ahí en el cepo, en la prisión de más al fondo, con cepos, lo peor, porque ellos estaban armando alboroto por predicar la palabra. Ellos no se quejaron. ¿Sí? Eso es Por eso te dije yo recién que la queja a veces retrasa los procesos, ¿sí? Cuando nos quejamos. Primero quiero decir que hay que ser agradecidos, que el agradecimiento rompe y libera el poder de la fe, rompe y libera el poder de la resurrección. El agradecimiento es poderoso. Y segundo, lo que hace Pablo y Silas, en vez de llamar a alguien, en vez de buscar alguna conexión, ellos dice la palabra que ellos cantaron himnos, oraron a Dios ahí en medio de eso. Y de pronto a la medianoche, ¡pum!, se abren las cadenas, se rompen las cadenas, se abren las puertas y llegó la salvación al carcelero, llegó la salvación a su hogar. Entonces creo que en tiempos de duda, en tiempos de angustia, lo importante es cantar himno, buscar al Señor, es lo que va a hacernos salir adelante. Jesús nos dio muestra de eso cuando estaba pasando el momento más, quizá el momento crucial de ir a la cruz, antes de ir a la cruz, en la última cena. Ayer lo compartía con los hombres. Jesús pudo quejarse, era Dios, ¿no? Filipenses 2 habla de que él, siendo Dios, tomó forma de siervo, pero 1 Corintios 11 nos enseña cuando Jesús toma pan y lo bendijo. El día anterior, la última cena, lo bendijo y dio gracias. A pesar de que lo que sabía de lo que... Y dio gracias por un pan que iba a ser quebrado y le dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros, ¿no?, es quebrado. Entonces yo te pregunto, ¿tú darías gracias si mañana sabes que te van a apalear? Sería difícil. Como humano que somos. Como humano difícil. Sería sí. difícil agradecer, sabiendo que es prácticamente nuestro último día, como usted dice. Y no sería difícil, es imposible, porque nosotros los humanos somos tan complicados, nos dicen alguna cosita y nos sentimos mal, nos dicen una cosita y nos ofendemos. ¿Sí? Imagínate, a Cristo lo laceraron, le pusieron corona de espina, fue crucificado, pero sin embargo él sabía lo que venía, pero dijo, Dios, gracias, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y del dar gracias liberó el poder de la resurrección en su vida. Exacto, sí, yo creo que como usted acaba de decir, a veces tomamos las cosas de por demás o un día más. Nos despertamos y nos despertamos cansados y decimos, un día más. Como usted dice, entonces a veces se nos olvida de ser agradecidos con Dios, de saber de que Dios está obrando en varias maneras. Dios obra a veces obra en ciertas maneras misteriosamente hablando, pero siempre y cuando, como usted acaba de decir, debemos de nosotros confiar, debemos de seguir perseverando, porque creo que en estos últimos días, hermano, por eso es que le decía, cómo es que yo como cristiano puedo confiar en la soberanía de Dios, porque no sé si a ellos les pasa, pero usted se da cuenta que en estos últimos días como que la iglesia está menguando hasta cierta manera. No cuesta ver un poquito el despertar en la iglesia, quizás por todo lo que está pasando alrededor del mundo. Nosotros siempre decimos que si Dios está en control de lo que pasa en la tierra, por qué es que se pasó esta enfermedad o por qué estoy pasando a través de esto. Entonces, como dicen, se nos olvida de ser agradecidos. En lugar de ser agradecidos, empezamos a levantarnos preguntas, empezamos a cuestionar a Dios. Entonces nosotros nos pasamos en la silla del juez y pone como que pusiéramos a Dios para él ser juzgado. Por eso a veces se nos olvida de que Dios sí está en control, de que Dios sí está en medio de todo, sea cosa buena o sea cosa mala, Dios siempre se va a manifestar de cualquier manera u otra. Por todo lo que está pasando, ¿verdad? Como especialmente en este país. Vemos todo lo que está pasando y a veces nosotros como cristianos nos preguntamos a veces, Señor, ¿dónde estás tú? Cuando vemos a esos niños ser asesinados prácticamente y decimos, Señor, ¿en dónde estás? Cuando vemos, por ejemplo, todos los problemas que vemos hasta fuera de este país, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál sería cuál sería un consejo que usted le puede dar a todas las personas que quizás se han apartado, porque se han olvidado de que Dios es soberano? ¿Qué es lo que usted le puede decir a ellos para que ellos quizás despierten una vez más la fe, como decimos, para que ellos puedan volver una vez más a los caminos del Señor y que puedan volver a confiar en que Dios es soberano y en que Dios tiene todavía el control de las cosas? ¿Cómo usted podría hablarle a esas personas? Porque hay muchos que se han ido de las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que usted le podría decir a ellos? ¿Qué podría decirles, no? Tocaste varios temas y estoy tratando de hilar desde el principio. Creo que primero la iglesia, quienes tenemos que hablar, nos hemos silenciado. Amén. ¿Ok? O sea, tocaste primero el punto de las escuelas. La hija de Billy Graham dijo, el problema no es que Dios no estaba en la escuela, el problema es que hace 50 años, cuando ella lo dijo, habían pasado 50 años desde que habían sacado las Biblias de las escuelas. Entonces, el problema no es que no esté Dios, sino que lo sacaron a Dios. Entonces, el problema es ese, cuando nosotros sacamos a Dios. Porque Dios sigue estando presente, pero nosotros lo ignoramos. El problema, Robin, es cuando nosotros tenemos a Dios como a un Dios que, como las pruebas de ustedes en la escuela, las nuestras, multiple choices, ¿no? Entonces tenemos A, B, C y D, y creo que de pronto están la A, la B y la C antes que la D, donde está Jesucristo, ¿no? Y creo que ese ha sido el grave problema. Antes de pronto pareciera que Jesús, que Dios, que el Señor está dentro de alternativas, elecciones, ¿no? Que lo tenemos que opcionar. Él lo permite, porque Él en realidad no nos pone una pistola en el cuello para seguirlo, ¿sí? Él sencillamente, miren, dice Juan, con cuánto amor nos ama el Padre. O sea, aquella gente que ha olvidado de Dios se ha olvidado del amor, se ha olvidado de que Dios lo sigue amando, de que Dios sigue estando presente, de que Dios sigue cuidándolo, protegiéndolo. Entonces, simplemente es eso, olvidarnos de cuán grande amor. Fíjate que Juan dice, miren con cuánto amor nos ama el Padre. O sea, nos está diciendo, observen, fíjense bien. O sea, el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo, y nos hemos olvidado de ese sacrificio. Creo que es recordarles a la gente que Cristo vino a este mundo a dar su vida, a darse por completo por cada uno de nosotros, y es algo que cada día el cristiano debe recordar. Creo que cada día debe recordar el sacrificio de Cristo. Cada día tenemos que recordar que Cristo en la cruz del Calvario nos perdonó. Fíjate que es curioso que a veces pensamos que Cristo va perdonando nuestros pecados en el camino, pero Cristo ya los perdonó. Amén. Hace 2000 años atrás fue la cruz, y ahí, en la cruz del Calvario, Él murió por mi pecado. Entonces, yo hoy lo que debo hacer es arrepentirme del pecado y confesarlo, ¿sí? Pero mi pecado está perdonado porque Cristo Jesús murió, y yo creo firmemente en ese sacrificio de Cristo, ¿no? Por lo tanto, yo les recordaría a ellos el amor de Dios, ¿no? No los juzgo, no los juzgaría, no los juzgo para nada, pero sí creo que la iglesia en este tiempo tiene que ser una voz en la sociedad, una voz que en realidad, más que entrometerse o meterse en la cultura, creo que nosotros tenemos que ser gente que delimite la cultura, gente que seamos capaces de decir no al pecado. Hoy
En realidad el mundo está más, ¿cómo puedo decir? Más, o los jóvenes están más expuestos al pecado, ¿sí? Entonces recordarles que el amor de Dios es tan grande, que Dios sigue estando, que Dios está esperando, o sea, que lleguemos, que Dios no está esperando. Dios no está con un látigo esperando para decirte, ¿cuánto tiempo no estuviste acá? Y danos el látigo. Dios les está esperando y extendiendo los brazos de amor para cuando aquellos que en algún momento se fueron estén de vuelta. Exacto. Amén. Sí, como acaba de decir nuestro amado pastor, como él dice, para todos aquellos que quizás se han apartado, un tiempo estuvieron en la iglesia y se fueron porque quizás pasaron por algún momento bien difícil en la cual ellos quizás pensaron, ya no puedo seguir, Dios me abandonó, no puedo hacer esto. Como dice él, debemos de acordarnos del amor de Dios. Esa es la clave principal, la que él mencionó. Como dijo él, que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, lo que, como él dijo, una vez más, de ser agradecidos y de pensar en el amor del Padre prácticamente. Entonces le damos gracias a Dios y a usted, hermano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para nosotros fue un placer y muchísimas gracias por las respuestas. Como le digo, para nosotros es bien confortante en el corazón de nosotros de saber de que sí, Dios nos guarda, Dios nos cuida y que Dios sigue siendo soberano, y como usted mismo dijo, que Dios está en control de todas las cosas. Yo creo que esa es la clave principal, de que Dios está en control. Entonces, muchísimas gracias, hermano, por haber estado con nosotros. Le agradecemos bastante, y también a nuestros seguidores que están pendientes de los podcasts. Nos gustaría invitarlos a nuestra iglesia nueva, a Jerusalén, que está ubicada en Riverhead. Para nosotros sería un placer de que ustedes pudiesen llegar. Muchísimas gracias, pastor, por su tiempo. Muchísimas gracias Robin, a ti por la conocimiento compartido con nosotros, y que Dios me lo bendiga. Gracias. Y suscríbanse al canal Nueva Jerusalén Podcast. Dios me lo bendiga. Reigns without contention.